Ahora nos toca ver la probabilidad condicionada. Cuando tenemos dos sucesos A y B de un mismo espacio muestral, se llama probabilidad del suceso B condicionado al suceso A la probabilidad de que ocurra el suceso B sabiendo que ha ocurrido el suceso A. Se representa por esta expresión. Recordad que es probabilidad de B condicionado a A. El que condiciona el que ya ha ocurrido es el que se pone el segundo. Y se calcula aplicando esta fórmula. La probabilidad de que ocurra el suceso B habiendo ocurrido A es la probabilidad de la intersección de ambos sucesos dividido entre la probabilidad de A. Aquí tenéis la descripción de cada uno de ellos, pero creo que ya lo tenéis bastante claro. Vamos a ver esto con un ejemplo. Consideramos el suceso aleatorio, que consiste en lanzar un dado y observar el resultado obtenido. Si definimos el suceso A como salir impar y el suceso B que salga un 5, podemos afirmar que la probabilidad de A de salir impar, que sería que salga o el 1, o el 3 o el 5, es 3 de 6, es decir, 3 casos favorables a que salga impar de un total de 6 casos posibles. Eso es igual a un medio. Y la probabilidad de B, que es salir un 5, como solo hay un caso favorable, un solo 5 en el dado y 6 posibles, pues sería un sexto. Eso es lo que hemos visto hasta ahora, pero podemos calcular ya la probabilidad de B condicionado a A. ¿Eso qué quiere decir? Pues que si nos dicen, ha salido un número impar, ¿cuál es la probabilidad de que de esos números impares el número que ha salido sea un 5? Si lo pensamos, podríamos hacerlo sin la fórmula siquiera, porque los posibles casos de que el número sea impar es que salga o el 1, el 3 o el 5. Y teniendo en cuenta esto, la probabilidad de que salga el 5 sería un tercio, 1 de 3 casos que hay en total. Vale, vamos a comprobar aplicando la fórmula que en efecto la probabilidad de B partido A es un tercio. A ver, la fórmula nos dice que esto es igual a la probabilidad de la intersección de esos sucesos dividido la probabilidad de A. La probabilidad de A la tenemos aquí, que es un medio. Pues lo escribimos. Y lo que tendríamos que calcular es la probabilidad de la intersección de ambos sucesos. A ver cómo hacemos eso. Pues tenemos que pensar cuál es la intersección de esos dos sucesos. El suceso A, salir impar, es el formado por los elementos que salga el 1, el 3 o el 5. Y el suceso B, salir un 5, es el formado solamente por el elemento salir 5. La intersección son los elementos que están en ambos sucesos, que en este caso solamente sería el 5. Entonces, el suceso B, intersección A, realmente es el suceso salir 5, esto mismo que B. Por tanto, la probabilidad es un sexto. Vale, pues entonces lo ponemos aquí. Por tanto, la probabilidad condicionada es igual a un sexto entre un medio, que os recuerdo que se hace producto de los extremos, 1 por 2, entre producto de los medios, 6 por 1. Me quedaría 2 sextos, que es lo mismo que un tercio. Y si os acordáis, eso es lo que nos había dado antes. Así que, en efecto, la fórmula funciona. Siempre tiene que funcionar porque si no, esta definición no sería correcta. Bueno, pues ya habéis visto cómo se aplica la fórmula de la probabilidad condicionada. Entonces vamos a hacer un par de ejemplos más antes de acabar el vídeo. En el segundo ejemplo podemos ver que la probabilidad condicionada es bastante útil en estudios de la vida real. Aquí nos habla de que un estudio sanitario llega a la conclusión de que la probabilidad de que una persona sufra de problemas coronarios, es decir, relacionados con las arterias coronarias, es del 0,1. Por otro lado, refleja que la probabilidad de que una persona sufra problemas de obesidad es del 0,25. Y por último, nos dice que la probabilidad de que una persona sufra a la vez obesidad y problemas coronarios es del 0,05. Entonces, nos pide calcular la probabilidad de que una persona sufra problemas coronarios sabiendo que padece obesidad. Es decir, nos pide la probabilidad de C dado O, donde C es el suceso sufrir de problemas coronarios y O es el suceso sufrir obesidad. Entonces aquí tenemos una probabilidad condicionada que, atendiendo a la fórmula anterior, es la probabilidad de C intersección O.
partido la probabilidad de O. Recordad que en el numerador da igual que escribáis el C intersección O u O intersección C, es decir, da igual que escribáis el suceso que condiciona antes o después. Pero en el denominador siempre tiene que ser la probabilidad del suceso condicionante. Bueno, pues la probabilidad de C intersección O, es decir, de que una persona sufra a la vez obesidad y problemas coronarios, es de 0,05 que nos la daba el enunciado. Así que la escribimos. Y la probabilidad de que una persona sea obesa es de 0,25, que también nos la daba el enunciado. Entonces, la probabilidad de que una persona sufra problemas coronarios sabiendo que es obesa será igual a 0,2, que es el resultado de hacer esta división. Si nos fijamos en el inicio de este enunciado, la probabilidad de que una persona sufriese problemas coronarios es de 0,1. Si nos fijamos aquí, la probabilidad de sufrir problemas coronarios, dado que esa persona sea obesa, es de 0,2. O sea que aumenta notablemente la probabilidad de sufrir problemas coronarios en el caso de las personas obesas. Aquí vemos un ejemplo muy claro de probabilidad condicionada, y es que cuando condicionamos a un suceso que influye en el anterior, las probabilidades cambian, en este caso aumentando. Con esto habríamos acabado el segundo ejemplo. Vamos a ver ahora el último ejemplo. A ver, consideramos el suceso aleatorio extraer una carta de una baraja española, es decir, una baraja de 40 cartas de oros, bastos, espadas y copas. Sabemos que la carta extraída ha sido de oro y queremos saber cuál es la probabilidad de que sea un as. Bueno, aquí tenemos dos sucesos que deberemos definir. En primer lugar, que la carta sea de oros y en segundo lugar, que la carta sea un as. Definimos entonces los sucesos O, ser de oro la carta, y A, ser un as. Si queremos calcular las probabilidades independientemente, la probabilidad de que una carta sea de oros en la baraja es 10 de 40, porque hay 10 posibles cartas de oro y 40 cartas en total, es decir, un cuarto. Y la probabilidad de que una carta sea un as, pues son 4 ases que hay en total en la baraja entre 40, que es igual a 1 partido 10. Pero claro, a mí lo que me preguntan es que sabiendo que la carta extraída ha sido de oros, ¿cuál es la probabilidad de que sea un as? Es decir, probabilidad de as sabiendo que ha salido oro, condicionado a oro. Eso sería la probabilidad de la intersección dividido la probabilidad de oro. La probabilidad de oro lo tenemos claro, es 1 partido 4, lo acabamos de calcular. Y la probabilidad de A intersección O en realidad es la probabilidad de que la carta obtenida sea el as de oros, porque tiene que ser as y oro a la vez. ¿Cuántos ases de oro hay en la baraja? Pues solamente uno, 1 de 40. Entonces, esta probabilidad que buscábamos sale de hacer esta fracción. Recordad que es producto de los extremos, 1 por 4, dividido entre el producto de los medios, 40 por 1. Y eso simplificando es lo mismo que 1 partido 10. Es decir, la probabilidad de que la carta obtenida sea un as condicionado a que sabemos que es de oros es de 1 partido 10. Y tiene lógica porque en realidad con las cartas que contamos, una vez que condicionamos a esto, realmente es solamente con las cartas de oro, que son 10 cartas, y el as es una sola de ellas, por eso es 1 partido 10. Y con esto hemos acabado.